Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Qué gusto poder saludarles en esta plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online, porque ser mujer es un privilegio. Hoy, pues, en este programa, Nuestra Fe Católica, tenemos un invitado muy especial. Estoy muy agradecida con Monseñor Luis Alfonso Tutú. Él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, y estoy feliz porque pues queremos que nos hable acerca del ministerio episcopal. ¿Y quién mejor que alguien que ha recibido ese ministerio, ese sacramento del orden pues en su máximo grado, ¿no? Muy buenas tardes, Monseñor Luis Alfonso. Buenas tardes, Lubia. Me da mucho gusto estar aquí en tu programa, Nuestra Fe Católica. Saludamos a todos los de la producción, a todos los que están aquí coordinando y a los que nos están siguiendo, pues muchos saludos para ustedes. Gracias por seguirnos y querer profundizar nuestra fe católica. Bien, Monseñor, pues si me hace usted favor, la verdad es que nos gustaría que nos encomendara usted al Espíritu Santo para que esta tarde de este programa en el que hablaremos del ministerio episcopal, pues sea de mucho fruto para las personas que nos están escuchando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. aprovechemos a hacer la secuencia de Pentecostés. Perfecto, ahora que ya estamos en recta final para celebrar esta gran solemnidad del próximo domingo. Sí. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, Monseñor Luis Alfonso, como les mencionaba, usted es el obispo auxiliar de Antequera, Oaxaca, y a mí me gustaría que para nuestro público que desea conocer más a fondo esta estructura de la iglesia, ¿cómo Mm. describiría usted, pues, el día a día de un obispo? ¿Cuáles son sus principales responsabilidades, tanto espirituales como pastorales, Monseñor? Bueno, las responsabilidades de un obispo desde el punto de vista del magisterio de la iglesia se dividen en 3 campos y se ejercitan de diferentes modos. Uno es la enseñanza de la fe católica, ¿va? A eso en latín se le llama munus docendi, que el obispo nombrado por el Papa, pues en comunión con él enseña las verdades de la fe católica. El segundo, pudiéramos decir, es santificar a todo el inmenso pueblo que compone una circunscripción eclesiástica que puede ser prelatura, diócesis, arquidiócesis. En este caso, aquí en Antequera, pues esa arquidiócesis es muy grande. Tenemos 120 parroquias, tenemos casi 2 millones de habitantes, un inmenso territorio. Y santificarlo significa pues visitar con ellos, visitarles, celebrarles la misa, celebrarles la confirmación, animarlos en sus actividades pastorales, santificarlos. Y el otro que se llama en latín munus sanctificandi. Y el tercer campo, pues es conocido como el campo de la conducción, o algunas veces usamos la palabra gobierno, ¿no? Gobernar
o conducir el rebaño, la diócesis, que significa pues tener reuniones, disciplinar, hacer decretos, tomar acuerdos, firmar, atender gente, pues sí, gobernar, conducir, ir encaminando las diferentes personas y realidades eclesiales de una diócesis. Ahora, eso, eh, ¿cómo se ejercita? Al menos en mi caso, pues cuando comienza la mañana, digamos, la hora de despertar, 6 de la mañana. Un día ordinario, 6 de la mañana. Después de arreglarme, pues el rezo de laudes y rosario. Así es para mí. Tomo los alimentos y después de los alimentos, pues comienza cuando pues me toca hacer oficina, procuro hacer oficina, por ejemplo, mañana, hoy y hoy tuve oficina, mañana también tengo oficina, atiendo aquí en el santuario o atiendo en la curia. Hoy atendí aquí y también en la curia, aquí donde vivo. Pero mañana va a ser todo el día en la curia. Atiendo a sacerdotes, atiendo a laicos que me piden cita. Y pues eso es parte del munus regendi, atender, gobernar, decir, decidir, las cosas se hacen así, escuchar también lo que me dicen. En la tarde, bueno, como y en la tarde a las 5 me dirijo al seminario a encontrarme con los seminaristas. Vamos a tener una evaluación sobre el año escolástico del Seminario Pontificio de la Santa Cruz de aquí de Antequera. Y esto es parte también del munus regendi, conducir, ver que el seminario marche bien. Terminando eso, pasamos a una actividad que está en el campo de la santificación, del munus santificandi, porque voy a celebrar la misa y al final de la misa, bueno, rezamos vísperas, celebramos misa y le voy a tomar el- la incardinación y el juramento de fidelidad de los que van a ser ordenados diáconos el domingo. Y eso pues es del munus santificandi, celebra la oración, la misa, y también va mezclado con el munus regendi, porque pues hay que disciplinar los que piden ser ordenados diáconos, pues tienen que ser también incardinados con un documento, piden pertenecer a esta arquidiócesis y se comprometen a jurar fidelidad a los votos sacerdotales, vivir la pobreza, la obediencia y el celibato sacerdotal. Y digamos, eso es, por ejemplo, mi jornada de mañana viernes, que digamos está mezclado entre el munus regendi, el munus santificandi. El sábado estoy en el pueblo de Dios a las 11 de la mañana. Bueno, el comienzo de mi jornada igual, 6 de la mañana, eh, aseo personal, laudes, rosario, desayuno y me voy a Santa Ana Segache. Ahí me esperan a las 10:30, tengo confirmaciones a las 11. Y de ahí permanezco, convivo con la comunidad. Terminando, paso en San Martín Tixlajete, donde tengo otra jornada de confirmaciones. Y pues hasta la noche que termino, regreso en casa como a las 8 o 9 de la noche. Ese es así como un día a día. Uno puede decir, pues sí, celebro dos grandes misas con confirmaciones, entro en el campo de santificar al pueblo de Dios, pero también de enseñar, porque las homilías es como para enseñar al pueblo de Dios sobre las verdades del sacramento, sobre los dones del Espíritu Santo y sobre el compromiso que deben a la iglesia. Entonces, así es, digamos, esos tres campos se van entrelazando y se van viviendo las diferentes acciones del día. Solo para compartir un día más, el domingo, pues igual, el levanto sigue siendo igual. Al mediodía tengo misa en Jesús Nazareno, misa de mayordomía
de Pentecostés, y a las 4 de la tarde son las ordenaciones diaconales en el seminario. Pues un poco así va mi jornada. Solo puedo agregar de que muchas veces, así como que el lunes, entre comillas, es el día que muchas oficinas de la iglesia cierran. El lunes no se hace nada, pero yo casi siempre tengo que hacer. O este lunes que pasó, 18, tuve 2 reuniones, una a las 10 del Consejo Pastoral y a las 4 del Consejo de Economía, así que prácticamente me la pasé fuera. Y a veces sí, me quedo aquí, leo, me pongo al orden en los mensajes, ordeno un poco mi escritorio, y a veces llegan llamadas y así me la paso. A veces piensa que cuando estoy en mi casa no hago nada, pues aquí está mi oficinita. Aquí me la paso trabajando, esta es mi cueva. Si no estoy en mi cuarto, aquí estoy, cuando estoy en casa. Y también a veces me levanto más temprano, a veces que madrugo. Justamente el sábado pasado, 16 de mayo, me fui a Mialtepec, Santa María Mialtepec, donde sucedió el milagro de la Virgen de Juquila. Cierto. Y, y pues para llegar ahí, que está lejos, por cuestiones de compromiso, tuve que hacer un viaje de ida y vuelta. Pues en realidad, por estar 4 horas con la comunidad, uno viaja 10 porque son como 5 horas de viaje. Entonces, para llegar a misa ahí hay que madrugar, levantarte a las 4 y salir 4:30 para ir. Y bueno, y lo mismo, uno regresa a las 8 o 9 de la noche. Y así es un poco nuestro día a día, se va haciendo. Claro, ahora que dice Amialtepec y todo el tiempo que se hace, a veces me pongo a pensar y lo juzgo casi imposible, cómo habrán hecho, me imagino hace 100, 200 años, cuando estos recorridos tenían que ser a caballo, ¿no? Al lomito de una Exactamente. mulita. De hecho, por ahí me comentaban que este es el motivo por el que a veces las parroquias están organizadas de esta manera y a veces dice uno, híjoles, pero ¿por qué esta comunidad pertenece a tal parroquia que en coche te queda dar una vueltezota, ¿no? Dice, bueno, es que hace 100 años, ¿no? Pues no había esos Ujú. coches, No había iban coches, caminando, iban definitivamente. con el burrito Sí. y Y aquí en entonces, Oaxaca todavía tenemos zonas de terracería. Está sí, en la Sierra Norte, ahí por la zona de Talea. Recuerdo haber ido a Santo Domingo, Cacalotepec, y ahí se llega por terracería, todavía no tiene. Y en la zona de Teojomulco, en la zona Chatina Sur, pues igual, recuerdo haber ido a Arador y ahí pues es terracería todavía. Ya no conozco sacerdotes que vayan en burro, pero todavía en algunos 30 años del mismo padre Aquileo que está en Amialtepec, pues él estuvo en comunidades donde con ese espíritu misionero iban burros, como cuando estuve en San Pedro Teutila, que también está muy retirado, a 7 horas aquí por la Cañada, hacia Veracruz, hacia la presa Miguel Alemán, hacia esa zona. Pues así se vive. un compromiso, como decimos, ¿no? De día a día. Sí, sí, Monseñor, eso es más o menos. claro, gracias, monseñor. Fíjese, la elección de un obispo suele ser un proceso poco discreto, ¿no? Entonces, a mí me Sí, gustaría que compartiera con la gente a grandes rasgos cómo se realiza esta selección, cómo es ese momento exacto en que un sacerdote se entera que el Papa lo ha nombrado obispo. ajá. Bueno, en primer lugar, no es tan secreto. Digamos que sí, la parte de los escrutinios es secreto, pero ¿cómo se hace está aquí? ¿Verdad? Y aquí nosotros recibimos que cada obispo tiene la facultad de proponer sacerdotes al episcopado. Yo, por ejemplo, así libremente, de los sacerdotes que conozco, sea de la Antequera o de las diócesis oaxaqueñas, Tehuantepec, Puerto, Huautla, Mijes, pues, conozco sacerdotes y yo puedo escribir y le digo al nuncio, considero que
sacerdote puede ser. ¿Y cuáles son las características que uno vería en un sacerdote? Rectitud de vida. Es decir, no hablo de una perfección, sino que tiene recta intención en lo que hace, siempre es bondadoso, siempre es colaborador, que celebra bien los sacramentos, no hace cosas exóticas, no, o sea, celebra bien, como dice la iglesia, y también predica, o sea, tiene como no digamos que es un sacerdote, escritor de libros de alto nivel como un Henry Lubac o algo así, con su teología estética, que son literaturas pesadas para el intelecto. No, no, un sacerdote que conoce el magisterio, lo sabe explicar, digamos, ¿no? Como esas las características. Bueno, y otro, pues salud, que tiene salud, que es al menos externamente parece que tiene salud y uno lo propone, lo propone. Yo tengo el derecho, don Pedro tiene derecho. Ahora, se busca la discreción en los escrutinios y en los escrutinios igual están normados, se dice a quienes se pueden consultar para esto. Aquí está, dice, Tomado del Código de Derecho Canónico, sí, ¿no? tomado del código de sí. Nuestra legislación para la Iglesia Católica. Porque a veces podemos pensar Dice que, así, ajá, solo lo leo, ¿no? Para que dice, corresponde al legado pontificio, que es el nuncio, investigar separadamente y comunicar a la misma sede apostólica juntamente con su opinión lo que sugieran el arzobispo y los sufragáneos de la provincia a la cual pertenece la diócesis que se ha de proveer con un obispo. Es decir, ahorita tenemos Tustepec, que no tiene obispo. Tiene un administrador que es el de Huautla, don Guadalupe Antonio Ruiz Urquín. Entonces hay que buscar obispo para Tustepec. Entonces, al sacerdote propuesto, a los que se proponen, pues le preguntan a don Pedro, que es el arzobispo, a los sufragáneos, es decir, al de Huautla, al de Puerto, al de Tehuantepec, y a mí nos preguntan, a los sufragáneos. Así como se le pregunta al presidente de la conferencia episcopal y dice, el legado pontificio escuche a algunos del colegio de los consultores de Tustepec, pensando que ahí se va a mandar obispo, del cabildo de catedral, si hay. Por ejemplo, aquí en Antequera ya no hay cabildo de catedral, que son los canónicos. Y si lo juzgara conveniente, pida en secreto y separadamente el parecer de algunos o de otro clero, o sea, a otros sacerdotes, sobre todo los que tienen cargos como los vicarios generales, los vicarios episcopales, que por el cargo que tienen, pues conocen un poco más la realidad, pues a ellos, y también a laicos que destaquen por su sabiduría. O sea que también a laicos se le pregunta, digamos los que están en la pastoral, los que dirigen alguna universidad, a las mismas religiosas. Todos, digamos, lo que asegura el canon 377 es lo que nosotros llamamos la eclesialidad del nombramiento. Es decir, que verdaderamente todas las personas que conforman la iglesia opinan. Arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, todos opinan, dan su parecer sobre un sacerdote llamado al episcopado. Y obviamente si el sacerdote recibe una valoración positiva, sobre todo en estos campos que ya dije, ¿no? Una vida buena, una vida recta, capacidad de enseñar, explicar el magisterio, celebrar con devoción, que se ve ahí su ser sacerdotal, pues digamos, pasa.
Si hay algo que de repente, hablando, conversando un poco contigo, ¿no? Sostiene algo contrario a la fe, porque a veces hay un padrecito que pues se avienta, se aventura a promover cosas, bueno, pues dice, no, este ya no, no puede ser. O que le gusta celebrar y sus misas parecen conciertos, no son conforme a la sana liturgia, pues tampoco, ¿no? O a veces, pues, tu misma vida lo contradice, es un padrecito muy, muy secularizado, decimos, tiene mucho ambiente de vida mundana, le gustan los jaripeos, le gustan los bailes, le gusta esto, le gusta lo otro, le gusta el mezcalito. Bueno, pues dices, no, no. O sea, no pasan algunos de esos aspectos. Pero digamos, cuando pasa hay una valoración positiva, sobre todo en estos aspectos, pues pasa y son los que salen nombrados. No somos perfectos, somos del mismo pueblo que nos ha elegido, elegimos la iglesia, porque todo ese tipo de personas respondieron. ¿Cuántas son las personas aquí en México? En torno a unos, van de los 30 a los 50. Yo sé que el legado pontificio, que es el nuncio apostólico, manda muchos, y él muchas veces se queja y nos dice a nosotros los obispos que motiven a responder, porque a veces él manda las cartas y la gente no responde. O no sé si por el sistema de correo se pierdan las cartas, pero él dice que a él no le llegan. Él manda, pero no llega. Y sí, trata de ser discreto para que no se susciten todo eso que se llama carrierismos, ¿no? En el que uno quiere más que otro, ¿no? Más te están investigando sobre ti, pues nada, pues nada. Después de que se hace todo este proceso de escrutinios y pensamos que la valoración es positiva, el nuncio, como dice ahí, reúne toda la documentación y así los originales las manda a Roma. El mismo derecho dice que cuando se trata de un nombramiento ponen 3 nombres. Es una terna, es una terna. Se recibe en Roma, allá en Roma hay una oficina que se dedica a eso, actualmente se llama Dicasterio para los obispos, que se ocupa de varias cosas, entre esos de los nombramientos. Ahí en Roma se hace también un escrutinio vaticano, por decirlo así, digamos de más alto vuelo, ¿no? Eh, y una vez que está listo todo, eh, pensemos, por ejemplo, en un sacerdote profesor, pensemos, que es valorado por su capacidad intelectual, por todo, pero como es profesor ha producido algún libro, que no siempre en el ambiente donde se publica, pues es muy conocido sus libros, pero de repente allá en Roma sí. Sí, la doctrina de la fe, por ejemplo, dice, no es un libro ortodoxo. Y entonces la oficina de obispos normalmente que en el escrutinio romano le pregunta a esa oficina, ¿tienes alguna información sobre este sacerdote propuesto para el episcopado? Y dice, no, en realidad todo lo que tengo acá es lo ordinario, está bien. Y a veces dicen, no, escribió un libro, dio una conferencia, hizo esto, dijo esto y nada más. Y entonces se archiva, que Roma dijo no, todavía no se le presenta al Papa. Pero si todos los escrutinios romanos, vaticanos, allá en los diferentes organismos, pasa, entonces esta oficina, el cardenal, se lo presenta al Papa y el Papa lee. Yo sé que algunos nuncios ponen hasta las fotos. Mira la foto del Papa, le ponen así como la foto, la biografía y el prefecto le explica al Papa, vamos a proveer esta diócesis y se necesita un obispo así, y entonces de estos 3, después de haber estudiado lo que el nuncio en México mandó, creemos que este es. Y el Papa lo ve, lo lee, esos resúmenes para leer rápido, y el Papa dice, pues nombro a él. Y así. Una vez que el Papa firma, porque pone, el Papa León pone León 14, Benedicto XVI ponía B.16,
Francisco en letra chiquitita escribía Franciscus. eh, Se le comunica al nuncio vía telegrama veloz y el nuncio entonces convoca. Los nuncios tienen así como una práctica. Cuando es un sacerdote, lo hacen ir en la nunciatura. Cuando es un obispo, ya como que hasta por teléfono le dicen, oye, el papá te cambió. Fíjate que ya no lo hacen tanto ir a la nunciatura. Y bueno, pues en la nunciatura, pues por experiencia es así como un, eh, ¿cómo decirlo? Es como algo especial, como uno dice, ¿cómo el nuncio tiene mi número? ¿Para qué me llamó a la nunciatura? Uno se va con muchas, ¿qué querrá de mí el nuncio? ¿Qué querrá de mí? Y bueno, el nuncio, pues también está preparado para comunicar esto. eh, Tiene sus buenos oficios comunicativos y persuasivos. Le dice, primero trata de hacer como una introducción, la iglesia necesita, y así te va rodeando, te va rodeando, te va rodeando hasta que llega al punto y ¡pa! Te suelta la cosa. Y normalmente impacta, te lo digo porque ya lo viví y también varios lo comentan. Impacta, a veces uno no sabe qué responder. El nuncio te propone rezar, te dice, si quieres, vamos en la capilla. Y si ¿cómo te inmerges en la oración? El nuncio te deja y cuando ya más o menos se te haya aclarado el sacudón, las ideas se te hayan vuelto a poner y los sentimientos del corazón vuelvan a su lugar después del impacto de lo que oíste. Entonces ya le das tu respuesta al nuncio. Es impactante. En mi experiencia, pues cuando me dijeron que venía aquí, yo pregunté, así un poco como la Virgen María le dijo al ángel Gabriel, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo? Primero porque estaba yo muy joven, bueno, creo que todavía sigo joven. Tenía yo solo 45 años diciendo, yo soy de Yucatán y de Yucatán pues han salido numerosos obispos en los últimos tiempos. Hay varios, hay hasta uno que un poquito antes que me nombraran a mí, nombraron a uno que es nuncio actualmente en Bolivia. Ya de mi diócesis, pues digamos que hay un clero que pues ha dado obispos a la iglesia. Y digo, pero pues hay otros delante de mí, por qué me fueron a buscar a mí? No sé, cómo es posible? Yo pensaba en otros sacerdotes respetables de mi diócesis, pero pues me tocó a mí. Y lo otro que me hacía la pregunta es, ¿por qué a mí si yo no conozco Oaxaca? Nunca he venido acá. No había venido para nada a Oaxaca. O sea, me manda a un lugar que no conozco. O sea, sé que Oaxaca es uno de los estados mexicanos. Sabía que Oaxaca tenía sus mares bonitos como Puerto Escondido, Huatulco, que es lo que vemos. Pero yo físicamente no había metido pie acá. Y otro elemento, no conocía a don Pedro. O sea, conocía a don Pedro como una figura, es arzobispo, que bueno, no se conoce, ¿no? Es arzobispo, uno puede encontrar su biografía en las redes, sabe, pero no es que nos conozcamos y de repente de desconocidos soy su inmediato colaborador, o sea, a este nivel. O sea, ¿cómo pudo haber sido? Bueno, pues así como digo, alguien dio mi nombre, hicieron la investigación y bueno, pues aquí estoy. Impacta así como que ¿cómo es posible? Pues el nuncio, yo recuerdo que me dijo el representante del Papa, me dice, mira, eh, te escogió porque Oaxaca es un poco como Yucatán, se habla maya, hay muchas tradiciones, así me dijo. Y porque Monseñor Pedro lleva 5 años solito en esa gran diócesis. Y bueno, estoy hablando del 2024, que creo que un tiempo atrás
se había enfermado, se había enfermado don Pedro y pues necesita un ayudante y pensamos que tú eres la persona para ir a ayudarlo. Bueno, pues si el Papa ya me nombró, pues amén, así sea. Y bueno, Amén. pues Amén, nada. monseñor. Pues nosotros la verdad es que estamos bastante contentos de tener a nuestro arzobispo don Pedro Vázquez Villalobos y de tener un obispo como usted, monseñor Luis Alfonso. Por cierto, respecto a esto, por aquí hay comentarios. Si me permite, vamos Ah, a tratar de ponerlos ajá, para irlos leyendo, ¿vale? ok. Mercedes Amador Rendón, saludos a monseñor desde Ocotlán, Oaxaca. Ah, ok, mira, Ocotlán, la tierra Mi, de lluvia. Mi tangamandapio. Les digo que acaba de celebrarse una fiesta muy importante que es la del Señor de la Sacristía, porque no Ajá, solamente en Jalisco hay Ocotlán, también en Oaxaca hay un sí, Ocotlán. sí, sí. Y les decía yo que ir, visitar a la familia, visitar la imagen tan venerada del Señor de la Sacristía, nuestro Señor crucificado, convivir con la comunidad, con los amigos y comer esta deliciosa comida de mi tierra, les digo, todo eso te reinicia la vida. Ah, ok, sí, sí, volver a Pero los orígenes. Sí, claro, sí. fíjese, Tere Berrocal, buenas noches, Monseñor Lubia y a todos los presentes. Tere Berrocal nos ve Ah, desde Costa Rica. oh, saludos a Costa Rica. Ahí Sí, conocí en Costa Rica a un obispo que ya es mayor y ya está retirado, Monseñor Giraldi de Tilarán. seguramente doña Tere y doña Sonia Alvarado, que también nos saluda, ambas son de Costa Ajá, Rica, ah, seguramente han de conocerlo. Dice doña Sonia Alvarado, los diáconos que son casados también hacen esos votos. Pues el del celibato no, porque lo el estás de, diciendo que ya son están casados casados. y la iglesia acepta a los diáconos, en este caso se llaman permanentes, que ellos no acceden al presbiterado ni al episcopado, serán diáconos. Y los Así es, diáconos tienen tres funciones, que una es la liturgia, servir en el altar, predicar la palabra, leen el evangelio y pueden dar catequesis, círculos bíblicos. Y sobre todo, que es la principal tarea de los diáconos es la caridad para con los pobres. Pero, cierto. pues, entonces, cuando obviamente son casados, pues sí, no hacen votos de celibato, pero sí hacen votos de obediencia y de pobreza. Muy bien. Sí, dice Tere Berrocal, justamente saludos desde Costa Rica. Muy bien. Pregunta Angie López, ¿y cómo se siente usted en Oaxaca, monseñor? Contento, estoy feliz, estoy muy bien. 2 años ya. Excelente. Pues nos contesta doña Sonia Alvarado que era excelente. Girardi, Monseñor Girardi, sí, 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 sí. sí, pues la verdad es de que va a ser esta charla tengo muchas más preguntas que hacerle, monseñor. Yo creo Ah, que vamos a tener que hacer, si usted me lo permite y nos ofrece un espacio más en su agenda adelante para poder seguir haciendo, lo ¿no? agendamos, claro que sí. Lo Pero agendamos. claro, pero mientras tanto, fíjese, yo pienso que también el día de la ordenación, ahora que estaba usted mencionando, pues de esos momentos trascendentales, ¿no? En la vida, pues ya nos platicó de cómo se enteran, ¿no? Y cómo, como decimos coloquialmente, cómo les cae el 20, ¿no? De que han sido Ujú. llamados pues para este ministerio. Pero ahora también platíquenos, monseñor, ¿qué significado teológico tiene este momento de la ordenación episcopal y qué gracia especial recibe el obispo a través de ella? Bueno, el significado teológico es que un ser humano que ya es diácono, en este caso, si yo fui diácono transitorio, presbítero, recibe la plenitud del sacerdocio. Ese es el significado teológico. El episcopado es la plenitud del sacerdocio, es decir,
que lo que Cristo fue en la tierra cuando estuvo históricamente con nosotros, lo es el obispo. Por eso el obispo, desde el punto de vista de los sacramentos y de la conducción, puede hacer todos los sacramentos. En el caso de los presbíteros, que son los anteriores al obispo en la jerarquía, pues ellos no pueden ordenar, como yo voy a hacer el domingo y el próximo jueves. No pueden las confirmaciones, por eso los obispos vamos a confirmar. Se concede un permiso especial que se llama así como delegación para la confirmación en casos como peligro de muerte o cuando son adultos que se van a casar. Entonces el sacerdote pide permiso y se le concede. Entonces pueden hacerlo, pero el ministro propio de la confirmación es el obispo, porque es el que tiene la plenitud del sacerdocio. Ese es el significado teológico que, digamos, por decirlo así, cristológico, se constituye un nuevo Cristo con la plenitud del sacerdocio de Cristo. También tiene un significado eclesial. Pasando de la cristología, pasamos a la eclesiología, de la cristología a la eclesiología, que se constituye un nuevo sucesor de los apóstoles. Que a mí muchas veces, y como esta frase muchas veces lo dicen los padres cuando uno llega en la parroquia, sobre todo aquí en Oaxaca, que hay rito de bienvenida, los padres dicen, señor obispo, gracias por venir a esta parroquia. Dicen que es su parroquia, no es mía. Usted me la confió, pero es de usted. Me dice. Y el pueblo de Dios les da porque saben que su persona está un sucesor de los apóstoles. ¿No? Y la gente me pregunta, ¿y ustedes de qué apóstol proviene? Me lo preguntan, muchos me lo preguntan. Yo alguna vez he tratado de armar mi genealogía y me quedé en la Edad Media con un cardenal Cayetano. Pero por hipótesis, otros obispos lo han logrado hacer, pero yo todavía no doy con un historiador o alguien que me diga un libro o una persona que se dedique a eso para ir a las fuentes. Pero por hipótesis yo digo, seguramente vengo de Santiago Apóstol. ¿Por qué? Porque muchos obispos mexicanos provienen de Santiago Apóstol, que tienen su genealogía bien hecha. Y yo lo digo por hipótesis porque si España evangelizó México y los obispos españoles también por genealogías, muchos de ellos, casi la totalidad en la historia, provienen de Santiago Apóstol, porque Santiago Apóstol fundó y evangelizó en España, es el patrón de España. Muchos fueron, digamos, de ahí tienen su raíz, ellos vinieron aquí y seguramente, pues vendrá. Sabemos que el primer obispo de aquí fue español, por ejemplo, en Antequera. Entonces, pero con la ordenación, bueno, primero se constituye un ministro con la plenitud del sacerdocio de Cristo y un sucesor de los apóstoles. Ahora, ¿cuál es la gracia que nos dan? Pues la gracia conocida es como la gracia de Estado. Y que dice que el obispo tiene así como una asistencia espiritual especial del Espíritu Santo. Y, y pues en mi corta experiencia, porque son apenas 2 años de ministerio episcopal, creo que uno lo experimenta más porque cuando va aprendiendo y va caminando así con pasos medidos, en este dices, pues Señor, ahí me voy, me lanzo a esto y ayúdame. Y ves que el Señor te ayuda. Entonces, pues la iglesia, la tradición de la iglesia considera que el obispo pues recibe esa gracia de estado episcopal y sobre todo para enseñar lo que la iglesia le quiere enseñar a su pueblo. Y se dice también por los
digamos, los maestros de espiritualidad de la iglesia, que si Dios te da una misión que se concretiza en un oficio, en una tarea concreta, Él mismo te va a asistir para ello. Que el peso de ese oficio o de esa misión, en este caso del oficio episcopal, pues Él te asiste con la gracia de estado del Espíritu Santo. Y pues es Pues, monseñor, ahora que mencionaba que podríamos hablar de venir, de que su ministerio venga y el de los obispos mexicanos de Santiago, tenemos muchas hermanas que nos ven desde España, por supuesto, en esta plataforma Creciendo Contigo Mujer. ah, No solamente hay personas o conductoras que generan este contenido no solamente en México, sino también en Estados Unidos, en España, ¿no? Y luego por ahí dicen, y esto seguramente a las hermanas les gustará esta idea, dicen que de los tres consentidos, por decirlo de una manera muy coloquial, de los tres apóstoles consentidos de Jesús, que siempre los mencionaba, ¿no? Cuando la transfiguración, por ejemplo, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Juan. Y dice, pues eran sus consentidos, porque a Pedro le dejó su iglesia, a Juan le dejó a su Madre Santísima y a Santiago le dejó a España. Por Sí, eso lo fíjate. menciona. Sí, sí, seguro. Pues Saludos así. hasta España. Sí, aquí ya tenemos también más saluditos. Cari Hop, Monseñor, soy oaxaqueña y aunque no vivo en Oaxaca, tengo en el corazón a mi tierra. Por eso me interesa preguntarle, ¿qué labor se realiza en favor de la evangelización a la juventud oaxaqueña? Bueno, acá en Oaxaca tenemos la pastoral juvenil que dirige el padre Luis, párroco de Santa Rosa de Lima. Ahora le está dando un dinamismo que le llama En Ruta. Participan bastantes jóvenes, debo decirlo. Además de esto, existen diferentes movimientos juveniles. Uno de ellos que es muy fuerte aquí en Oaxaca es el MJBC, Movimiento Juvenil de Vida Cristiana. El año pasado tuvimos ellos realizaron su asamblea aquí en Oaxaca y pues estuvo muy bonito, tuvieron su jubileo, recordamos como 800 jóvenes salieron bajo lluvia en su peregrinación, fue muy bonito, yo estuve con ellos. Y digamos a los jovencitos, digamos, no tanto así veinteañeros o quinceañeros, pues está la pastoral de monaguillos. Y ahí yo me he comprometido, Lubia, los que siguen la página de Oaxaca podrán ver que pues sí, siempre los monaguillos ocupan un lugar especial en el ministerio, al menos en el mío como obispo y les dedico, y digamos así, tratamos de estar cerca de la juventud. Regresando a lo de MJBC, también yo procuro ir a sus retiros. He ido a los de Tlaxiaco, a los de Miahuatlán, he estado con los de Ocotlán, que ahí se llama Querigma, Nocotlán, he estado con ellos y yo siempre que puedo, pues esa es la tarea evangelizadora, pero así de manera general es la pastoral juvenil y que ahora siguen un programa que se llama En Ruta, es decir, que tratan de evangelizar a los jóvenes hablándoles de los 100 años de la resistencia cristera y los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe y los 2000 años de la redención. Se le llama En Ruta. Aquí yo debo tener un material pequeño. Sí, qué Miren, importante esta aquí es labor. nuestro. Miren, aquí lo tenemos de la Pastoral Juvenil Mm. En Ruta. Entonces, así como mi pasaporte. Ah, Miren, mi pasaporte. Aquí me lo padrísimo. dieron. Mira, aquí se llama la Red Juvenil. Ok, y eso es Bueno, una sí. propuesta directamente para Sí, la diócesis para de los Antequera. jóvenes, sí, sí. Otra cosa que se ha implementado, sí tiene pegue, pero todavía no ha tenido una organización suficiente y yo también la apoyo, es la cuestión de las reliquias de Carlo Acutis, que cuando llegó, pues se hizo una bienvenida juvenil y ha visitado las parroquias con el objetivo de tener contacto con los jóvenes en nuestra arquidiócesis y que hagan los jóvenes, hagan la adoración.
Yo lo impulso. Además de la bienvenida, aquí en el centro, en la Iglesia de las Nieves, tuvimos una experiencia. No siempre puedo ir, pero siempre que la agenda me lo permite, porque es una figura juvenil que evangeliza a los jóvenes. Yo creo que esa figura de Carlo Acuti también ayuda a la evangelización. Así que, Cari Jope, también, si quieres colaborar desde donde estás, aquí hay varias iniciativas a favor de nuestros jóvenes oaxaqueños. Excelente, y qué bien que tengan estos referentes positivos, porque está tan lleno el mundo, tan lleno los medios de comunicación, pues públicos, en torno a figuras que, pues, por supuesto, no faltan las que no son productivas, ¿no? No son muy Sí, adecuadas para los jóvenes. Y es que uno, cuando es un joven que intenta estar en ese momento de, pues, de identificarte con alguien, hasta tiende uno a imitar a las personas. Y qué padre que puedan imitar de un santo las virtudes, ¿no? En este caso sí. de San Carlo Acutis, Un pues con santo este juvenil, corazón. joven. Exacto, de como nos recordaba el Papa Francisco de feliz memoria, un santo de zapatillas, como le llaman a Sí, los tenis allá, ¿no? sí, 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 Y que además con un profundo corazón eucarístico, ¿no? Tal es el sí, caso de, pues por eso sus contenidos siguen en Internet, sus contenidos generados por él cuando era un jovencito, sí, sí, en torno a la Eucaristía, los milagros eucarísticos. sí. Entonces, pues esto es muy, muy, muy adecuado, Monseñor. También Sonia Alvarado dice, muchas gracias, muy interesante saber todas estas cosas, que creo es para todas las naciones, ¿no? No solamente pues, para México, ¿no? Sino pues para Sí. Costa Rica, para España, Estados Unidos y pues para todas las naciones. Pues, Monseñor, la verdad es que qué tristeza me da que tengamos que ir cerrando el programa, porque apenas van dos, tres preguntas de la lista que tengo para hacerle, Ajá. Monseñor, pero pues con el favor de Dios, así como nos menciona usted, ojalá pues nos haga usted el favor de agendarnos más adelante en cuanto tenga usted ese espacio. Primeramente Dios, para junio nos mudamos al día lunes, precisamente por eso que Ujú. mencionaba usted, que como que tradicionalmente se acostumbra que el lunes sea el día de descanso para los sacerdotes, y es que en este programa pues pretendemos invitar a muchos sacerdotes en su caso, usted, Monseñor Obispo, también le extiendo la invitación a Monseñor Pedro, con el favor de Dios que ya pronto pueda estar totalmente activo con nosotros y que ojalá se pueda sumar para una transmisión. Entonces, pensando en esto, la verdad es que para junio nos mudamos primeramente Dios a los lunes y ya Ok. sacaremos primeramente Dios una cita con usted. Pues no sé si nos guste usted hacer un mensaje final y también le pediría a Monseñor pues una bendición que sea para todos y también en especial pues para este programa, para que sea como siempre les digo, que todo sea para mayor gloria de Dios. Ajá. Bueno, pues yo me quedo muy contento con esta iniciativa de nuestra fe católica. Es muy importante que los católicos pues, conozcamos, aunque sea de esta forma, no necesariamente en catequesis o en clases formales como las que nosotros tenemos cuando nos preparamos, sino que estos programas, aún así siendo por las redes, pues sirvan de formación para ustedes, para que conozcan su fe, sea en la parte teórica como en la parte vivencial, como que al menos esta charla sí ha tenido otros elementos, ¿no? La parte de la base doctrinal y cómo lo vamos viviendo acá en Antequera, Oaxaca. Es muy importante pues que nos formemos para que conozcamos nuestra fe y no nos confundamos ante tantas cosas que hay en la red y que muchas veces son falsas. Muchas veces son falsas y vivimos en un mundo también donde la libertad de expresión a veces no respeta al del otro y se crean ideas, se crean cosas que afectan nuestra vida, afectan nuestra fe. Entonces, es importante formarnos. Yo creo que la formación es clave conociendo nuestra fe. Les agradezco a todos los que producen este programa, a Lubia que es aquí la conductora, la que pues, elabora un poco los contenidos y también a todos los que nos escuchan. Ojalá que vayan difundiendo este programa para que a través de los temas puedan profundizar en su fe
Yo me encomiendo a sus oraciones, recen por nosotros, los obispos que dirigimos una arquidiócesis, pues es muy grande, la verdad son muchos las tareas que hay que hacer, los trabajos, y bueno, pues a veces el estrés, la tensión nos gana porque ante la crisis vocacional a veces los trabajos se multiplican. Se reducen los sacerdotes y yo sé lo que veo como obispos, a veces sacerdotes que están cansados o que a veces sacrifican cosas elementales como dormir bien, como rezar, que pues eso desemboca en algún problema sacerdotal. Y entonces, ¿por qué? Porque tienen mucho trabajo, se van aquí, se van allá. Oaxaca es demandante, Lubia, que es de acá, lo sabe, son muchas mayordomías, muchas fiestas, y los párrocos están de aquí para allá. Y bueno, pues los obispos también. Entonces nos encomendamos para que tengamos esa fuerza, trabajar y mantenernos en el buen camino del servicio al Señor. Te lo pedimos así con mucha humildad, de que pues también somos frágiles y necesitamos de la oración de ustedes. Y con mucho cariño también, pues le damos la bendición al programa para que llegue a más. Y aquí en este programa que se llama Nuestra Fe Católica, pues la evangelización de la iglesia siga abarcando y llegando a más personas. Eh, Amén. Fíjese que tenía yo pendientes aquí unos saludos. José Juan Roques nos dice ah, bendiciones y que gracias por las enseñanzas. Y también Mendoza Jesús, saludos a Monseñor. Soy su fan. La calidez y ah, sencillez con la que cumple su misión es inigualable. ay, ándale. Muchísimas gracias, Gracias, Jesús. gracias, Jesús Mendoza. Pues muchas gracias, Monseñor Luis Alfonso. Estamos con el pendiente, primeramente Dios, de más adelante volver a estar con usted. Por supuesto que nos unimos en oración pidiéndole al Señor, quien lo ha llamado a usted y a sus hermanos en el episcopado, en el sacerdocio, pues en especial a usted y a Monseñor Pedro, a los obispos, que lo sostengan, ¿no? En este ministerio episcopal, que María Santísima, por supuesto, la Madre de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pues por supuesto extienda sobre ustedes su manto maternal. Y pues muchas gracias a todas las personas que se unieron en este programa, Nuestra Fe Católica, en esta plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online, porque ser mujer es un privilegio. Ah, Muchísimas gracias y con falta el la favor de bendición. Dios. Por favor, Ah, Monseñor, la bendición. Bendecimos a todos y al programa para que crezca y se mantenga fiel a su misión. El Señor esté con ustedes Con tu y con espíritu. sea bendito el nombre del Señor, Sea por siempre ahora y por bendito y siempre. alabado. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que Que hizo el hizo el cielo y cielo la y la tierra. tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre este programa y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchísimas Bueno, gracias, Monseñor. Si Dios muy bien. permite, nos vemos en un próximo programa. Ok, lo agendamos. Gracias, Bueno, hasta pronto. hasta pronto.